con Dios. Y Santiago 1:16 al 27 dice así: queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvar. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que practica, será dichoso en todo lo que haga. Y el versículo 26 dice, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura, sin mancha, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Así de que no se trata simplemente de escucharla y de admirarla, sino se trata también de ponerla en práctica. Escuchen nuevamente este verso número 22. Dice, poner en práctica, no limitarse, pues estarán engañando a ustedes mismos. Nos estaríamos engañando al no. Y a mí me llamó mucho la atención, Nicky, el tema del espejo, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué hace la figura del espejo? Y me ponía a meditar en que muchas veces también uno puede estar admirándose tal vez en el espejo, ¿verdad? Usando bastante tiempo ahí admirándose. Y después de eso, bueno, se le olvida, dice, pero no se trata de admirar. Y la palabra de Dios, sí, la admiramos y damos gracias por las enseñanzas que recibimos, pero no se trata solamente de admirarla, sino también de practicarla. Y practicarla, y creo que esta es la esencia de esta carta de Santiago. Es mi tercer libro o carta favorita de la Biblia. ¿Por qué? Porque es una guía práctica para el cristiano. Me gusta que Santiago escribe esta carta. Yo me imagino que con suma preocupación, porque los lectores de esta carta era el pueblo judío que había salido de Jerusalén. O sea, él está escribiendo porque empieza la carta diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, aparentemente acá Santiago le está escribiendo a los cristianos convertidos que están viviendo en todo el mundo, ya, en todas las ciudades a raíz de lo que le pasó a Esteban y de la persecución. Y entonces acá él da una guía práctica. Hoy estamos hablando de lo que tenemos que hacer, de llevar a la práctica, no solo de escuchar y leer. Y aquí habla mucho de fe y de sabiduría, pero sobre todo una de las cosas principales es que nos invita a perseverar en el sufrimiento. Habla mucho de la paciencia. Creo que la paciencia es un punto clave de lo que vamos a hablar hoy, porque sin paciencia no podemos llevar a la práctica aquello que nos va a hacer crecer en lo espiritual, no solo en lo espiritual, sino en nuestra vida completa. Así es, esa paciencia de poder seguir y seguir, a pesar de que uno no mide resultados tan rápidamente, ¿no? No, y es que lo que pasa es que la práctica hace al maestro, decían por ahí. Ajá. Y es literalmente es lo que sucede. Cuando nosotros va de practicar un hábito, la palabra del Señor, yo creo que como cristianos tenemos el reto no solo hablarla, a veces hablamos, no a veces, la mayoría del tiempo hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, por ejemplo, estoy a dieta, pero a veces la gente puede decir, pues no se nota no se nota. ¿Verdad? Y a mí me ha pasado ya. Y lo que pasa es que cuando uno está haciendo algo, uno tiene que tener también la disciplina, el valor, el coraje nosotros de poner en práctica la palabra del Señor, porque no es fácil los mandamientos que el Señor nos deja y las disciplinas que tenemos que hacer. Y esto conjuntamente con lo que hemos estado hablando de los hábitos, yo creo que la Biblia es un libro donde si ponemos en práctica todos estos hábitos, por ejemplo, la oración, las disciplinas que tenemos de la oración, el ayuno, el poder estar nosotros en contacto con el Señor, vamos a ver unos resultados enormes de poder estar escuchando la voz del Señor en todo lo que hacemos. Una de las prácticas que tengo, por ejemplo, es que cuando voy al carro y con estos tráficos que tenemos en Guatemala, creo que lo que podemos hacer, que son esos tiempos muertos que le llaman, es aprovecharlos y revivirlos. Si tenemos esos tiempos en el automóvil, es
así como ahora usted va escuchando Vaya con Dios y después usted puede poner una prédica o puede poner la Biblia que ahora la tenemos en audio, puede poner un audiolibro, es buscar esas prácticas. Entonces yo naturalmente ya voy en el tráfico y bueno, tengo la Biblia o tengo un libro o tengo un programa que me llame la atención y lo pongo y ya voy aprendiendo en el camino y voy nutriendo mi alma, voy nutriendo mi espíritu y ya cuando yo me bajo del carro ya no me bajo enfurecido, ¿verdad? Si el tráfico estuvo, sino que ya la paz del Señor entró en mí, que a veces nos cuesta a todos, a los que estamos aquí nos cuesta mucho. No sé, Ricky, a vos cómo te pasa, pero... Ese tema lo dejamos para otra conversación, verdaderamente. Sí, pero qué lindo es entender esto, que nosotros podemos tomar decisión. La decisión de, como hablamos, de hacer rutinas, de forjar nuevos hábitos cuando vamos en el tráfico, cuando estemos en cualquier lugar. Y entender que aquí en Santiago a mí me gusta muchísimo, la verdad que son pocos versículos y hablan tanto, ¿verdad? En una lectura tan corta. Pero cuando hace esa analogía del espejo, me gusta porque la palabra de Dios debe ser eso exactamente para nosotros. Nosotros vemos la palabra de Dios para que ese sea el estándar que nos rige a nosotros y no al revés. No leemos la Biblia para ver qué logramos, ¿verdad? Que nos diga para hacer lo que queremos, sino que nosotros nos enfrentamos y nos confrontamos con la Biblia para que la Biblia nos muestre a nosotros cómo estamos. Y por eso es que usa esa figura del espejo. Dice, estaría uno loco, voy a decirlo así, ¿verdad? Si voy al espejo y me miro una mancha en la cara y digo, ay, sí, pero ahí regreso más tarde y me voy y salgo y me voy con esa mancha en la cara. Sino que el espejo es para que yo llegue y cuando veo la mancha diga, ok, me tengo que lavar, ¿verdad? Cuando estamos en el lavamanos, me lavo y me arreglo, porque la idea es que nosotros mejoremos cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Entonces, entender que es eso, o sea, de eso se trata, tener el hábito de llegar con la palabra, leerla y decir, ok, yo me voy a moldar a lo que la palabra dice y no al revés. Y aquí, entre todo lo que leímos, la verdad es que me llama mucho la atención que Santiago dice que seamos lentos para hablar y para enojarnos. Y les voy a contar, uno de los hábitos que he tratado de desarrollar con el tiempo es de hacer esa pausa. Ajá. Porque dice que seamos lentos, ¿verdad? No solo dice que no hablemos o que no nos enojemos, sino que dice que seamos lentos, o sea, que hagamos una pausa. Es difícil ahora ser lento. Pero fíjese, Miki, que es impresionante porque yo antes reaccionaba mucho más rápido y me metía en muchos más problemas. Pero me he dado cuenta que en el momento que yo hago una pausa, y a veces no tienen que ser pausas larguísimas, una pausa a veces de segundos me evita muchos problemas y me evita después tener que llegar incluso a pedir perdón. Y yo a veces después miro para atrás y digo, yo hubiera respondido en ese momento, ahorita estaría solucionando esto, ¿verdad? Pero hacer esa pausa y que se convierta en un hábito, que nosotros seamos de esas personas sabias que no respondemos a la primera, sino que nos tomamos un tiempo, consideramos las cosas, las ponemos, ¿verdad? Delante para comparar y después tomamos accionamos. Así que creo que es algo que nos puede ayudar a nosotros. Santiago nos lo dice aquí y es de practicar. Y sabes una cosa, me hiciste recordar algo que tuve que aprender a hacer también, y es que no sé si usted, amigo oyente, amigo televidente, se recuerda que ha recibido un correo electrónico tal vez que no le hace sentir cómodo y en ese momentito uno quiere responder y dar una lección y responde y no darle enviar, sino que regresar después a volver a leerlo. Y veo tantos errores y luego corregir y luego ya después dejarlo ahí otra vez para después volverlo a leer y enviarlo. Es interesante hacer esas pausas. Estamos hablando acerca de tener esa constancia, esa disciplina, pero también hacerlo de manera despacio. Estoy curioso, Nikki, ¿cómo es una rutina de la mañana de Nikki? Ay, Dios. A ver. Yo me levanto a las 4. Ajá, todos los días. Sí, todos los Ok. días. ¿Y cómo Bueno, es? hay días que me quedo dormida, pues, pero... Depende si suena el Depende. cucú o no. Pues a mí me ha ayudado, miren, yo soy fiel oyente de Vaya con Dios. Yo cada vez que escucho un programa, este libro y el libro anterior me han gustado mucho. Yo he aprendido mucho de escucharlos a todos, de cómo vincular un hábito con otro. Entonces Ajá, yo tengo como una telaraña de hábitos antes de salir de casa. Y me gusta, obvio, busco la presencia del Señor. Me gusta tomar vinagre de manzana en la ayunas. mañana, Eso. ajá. Sí, con un té, le doy cuerda al cucú y empiezo a vincular todo mi día a raíz de esto. Ya alistamos a los niños, entreno a las 7 de la mañana después de dejar a los niños Dejar a los en el niños. colegio. Pues me baño y empiezo a trabajar y en la tarde pues me dedico después de clases. Y desayunas como a las 11. No, yo desayuno en el carro, perdón. Alergov dice, no, ¿quién es el que dice que no hay que comer en el carro? A veces sí desayuno.
Pero realmente cuando uno instituye una rutina en lo que hace, porque después de recoger a los niños, ponerlos a bañar, las tareas, doy clases de piano en las noches a mis hijos, porque soy la ayuda de la maestra. No, pues ellos tienen su maestra. Yo no soy músico, pero yo soy la que se sienta a la par con ellos para que ensayen todos los días. Entonces creo que hacerlo en automático, después por medio de la repetición, lo que hemos aprendido en este programa, te genera que lo hagas y ya sin pensarlo mucho. Como todos los empresarios que se ponen la misma ropa todos los días para no tener que pensar. Así es. Sí, algo así. Miren, pues es interesante porque parecieran tantas cosas y uno dice, ¿a qué hora le da tiempo a Nikki? Sin embargo, es una cuestión de espacio, de estar implementando rutinas. Y eso que mencionabas de las rutinas que están entrelazadas tiene que ver mucho con lo que dice el autor, no sé si lo dice más adelante, en el que un hábito después de otro, eso genera grandes disparadores, ¿verdad? ¿No? Y hablando de hábitos, les quiero mostrar para los que están viendo en las redes o en la televisión, tenemos una foto de Abner Vicente que nos la manda desde el tráfico desde Villanueva, pero nos manda esa foto diciendo... Uy, ¿cómo estará hoy el tráfico de Villanueva? Abner, gracias por esa actualización y qué buen hábito de poder ir escuchando Vaya con Dios a esta hora y siendo nutrido a través de Vaya con Dios. Y también fíjense que nos saluda, acá tengo Maribel Palencia, dice, muy buenos días, yo me propuse hacer el hábito de no revisar el celular antes, sin antes dar gracias a Dios. Muy buen hábito. Un buen hábito. Yo lo estoy implementando porque a veces nos levantamos y rápido vamos a ver qué es que las redes quitan mucho el tiempo. Quitan demasiado. Yo digo, no está en redes. Y me dicen, no, Nikki, las redes no son malas. No son malas, pero te distraen un montón. Entonces ponerte ciertos horarios, yo creo que es algo interesante. Esta foto también es de Shela, que nos manda una Arriba, oyente. Shela, Dice, qué rico, Shela. desde temprano viendo Vaya con Dios en mi clínica, ya que soy dentista. Dice, hoy tocó paciente temprano, así que lo escucho yo. Y de ¡Qué paso, el paciente también emoción! Y el pobre dentista, el pobre la paciente nos está escuchando. ahorita. Eso es lo excelente. Persevere, valiente, usted puede. Gracias por escucharnos. Gracias Lo tenemos con la boca abierta para... ¿Y cómo es la rutina de Ricky Chacón en las mañanas? Ay, Ricky, qué bueno. ¿A qué horas te levantas? Yo me levanto a las 5 de la mañana normalmente, ¿verdad? Hay días que si uno tiene que levantarse más temprano, lo hago, pero mi rutina es bastante básica y depende de cómo ustedes saben que a veces amanezco aquí en la capital y a veces amanezco Qué bonito. en el interior, pero es eso, o sea, levantarme y trato de hacer algo. Y es que mi primer pensamiento sea el Señor. Y no lo digo por tratármela de llevar de santo, sino que ni siquiera le estoy diciendo que sea mucho tiempo, pero trato de ponerme como meta que lo primero que piense en el día sea en el Señor, de darle gracias a Él, de decirle lo mucho que lo amo. Y aunque me tome unos segundos, después ya arranco. Pero ese pedacito de mi día, que probablemente es el más pequeño de todo, es lo que hace la diferencia para mí. Eso hace ¿verdad? que lo reflejes a él hasta la noche. Y nosotros comenzamos, la verdad es que nosotros en la casa comenzamos muy temprano, desayunamos muy temprano porque es el momento en el que podemos reunirnos algunos. Si no se van ya no los vemos en la mañana. Así que desayunamos a las 5:30 de la mañana. Por eso es que yo si no he desayunado para las 10 de la mañana, para mí sí es complicado porque desayunamos muy, muy temprano. Pero es eso, o sea, ¿y saben qué me gustaría decir? No hay una rutina o un hábito perfecto y que ese sea para todos, ¿verdad? Porque si no, entonces comenzamos así como, yo quiero ser como Nikki, pues que se levanta a las 4, o como Nobel. La idea es que usted busque, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor tiene para usted? ¿Qué es lo que Él espera para usted, para su día? ¿Cuál es su rutina? He visto que muchas personas hasta le tiran a uno culpabilidad si no hace tal cosa en la mañana. Se levanta más tarde que otro, etc. No se trata de eso. Busque lo que es mejor para usted, ¿verdad? Por supuesto, platíquelo con el Señor para que sea lo mejor para usted, pero de parte del Señor no es lo que nosotros queremos. Y arrancar así, ¿verdad? En nuestro día. Pero vale la pena que nuestro primer pensamiento sea en el Señor. Y les voy a contar. Si yo me despierto en la madrugada por alguna razón, trato de hacer eso, de pensar en Él de una vez, ¿verdad? Porque siempre, o sea, mi meta es que sea mi primer pensamiento. Y en la madrugada, entonces no me espero únicamente a que sea a las 5 de la mañana cuando suena mi despertador, sino que si me desperté por alguna razón antes, entonces lo pienso, es lo que le digo, a veces son solo unos segundos y me vuelvo a dormir. Ustedes no se imaginan la satisfacción que tengo de decir, ya lo hice, ¿verdad? No por cumplir, sino ya le dije al Señor que es lo más importante para mí y por ahí comienza mi día. Así es de que es una cuestión también de programarse mentalmente, ¿verdad? Para que las cosas sucedan. Pero sigamos entonces este reto que nos hace la palabra de Dios también acá en el verso 22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla.
pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, y queremos desafiarlo a que nos veamos en el espejo para poder crecer, para poder corregir, para poder desarrollarnos. La palabra de Dios nos reta esta mañana a ser practicantes, no simplemente oidores ni simplemente admiradores de la palabra, que vale la pena admirarla, pero más vale la pena poderla aplicar. Y quiero pedirle a mi querido Nobel el pensamiento que nos ayude guiándonos en oración. Claro que sí, con mucho gusto. Y yo quiero orar por aquellas personas, por usted que va allí escuchándonos a través de la radio de la 98.1 FM, la 99.7. Y si usted está viéndonos a través de la televisión o a través de las redes sociales, y bendecir su vida, que este lunes sea poderoso para usted. Señor, hoy te quiero pedir por aquellas personas que están detrás de una pantalla, detrás de un radio, escuchándonos, estamos con este día lunes arrancando, y te pido que tu bendición, tu favor esté con nosotros, y ayúdanos a poder, Señor, tener esos hábitos buenos a través de la palabra del Señor, que la oración, que la meditación en ti, Señor, tu palabra, sean parte esencial en nuestra vida. Te pido por aquellas personas que están arrancando este lunes, a lo mejor con un problema, con alguna situación, que podamos ver tu mano poderosa a través de estos días, podamos ver solución a través de lo que tú haces, y creyendo que esta semana va a ser una semana llena de bendiciones, y vamos a ver tu misericordia en la vida nuestra y la de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y también tenemos un reto de Bible Challenge, Ricky. Si ¿Por dónde vamos? si hablamos de hábitos, es un hábito que verdaderamente vale la pena desarrollar. El leer la Biblia todos los días, no hay nada más rico cuando ya se convirtió en algo automático, no por demeritarlo, sino porque es como me hace falta, ¿verdad? Entonces, le recomendamos, esto solo es una recomendación, si usted lo hace todos los días a la misma hora, le va a ayudar muchísimo a tener esa rutina, y lo va a llevar al hábito de leer la Biblia. Y ahorita estamos en Levítico. La verdad es que Levítico es un libro muy interesante, es un libro donde el Señor nos muestra a nosotros el estándar para su pueblo, el estándar que Él desea para nosotros de santidad. Y específicamente en los capítulos del 16 al 18 que vamos a leer hoy, el Señor nos habla tanto de ese estándar que Él requiere de nosotros. Y lo lindo es que no es para satisfacerlo a Él únicamente, sino que es para que nos vaya bien a nosotros. Y tal vez cuando usted esté leyendo, si comienza, si se está arrancando la lectura de la Biblia ahora con nosotros, si no la había leído antes, y lee Levítico y se siente como un libro duro, ¿verdad? Porque es como el Señor espera mucho de nosotros, y si no lo hacemos, vienen consecuencias. Yo quiero retarlo a algo. Hemos estado platicando con mi esposa mucho en el último tiempo de la importancia que nosotros aprendamos a descubrir que la justicia es aquello que nosotros merecemos. Pero Dios obra en su gracia y en su misericordia, dándonos lo que no merecemos y no dándonos lo que nosotros merecemos. Pero si no entendemos que Dios es un Dios justo y nosotros merecemos la justicia de Dios, no vamos a poder apreciar la gracia y la misericordia de parte de Dios. Cuando lea Levítico, usted diga, ala, pero es que qué grueso. Diga, esa es la justicia de Dios. Pero gracias porque Él en su amor nos da la misericordia. Eso significa no recibir lo que merecemos, y nos llena de gracia, que nos dice que recibimos lo que no merecemos, pero tenemos que entenderlo bien para poder apreciarlo. Así que lo invito a que siga con nosotros la lectura, porque no sé cómo van ustedes, no nos vamos a evidenciar aquí. Ajá. Pero qué rico es poder terminar el año habiendo leído la Biblia una vez más. Es una sensación exquisita. Leyéndola nuevamente una vez más. Y les recordamos que tenemos una promoción. Por favor, no se vaya. Estamos emocionados dando gracias a Dios porque hoy es lunes. Regresamos en un momentito acá en Vaya con Dios. Un pequeño cambio genera una gran diferencia. Descubre cómo lograrlo en El Poder de los Hábitos. Hoy vamos a ir despacio, sin dar marcha atrás. Este no es un librazo, este es un librazazazo. Y empieza el capítulo así, porque estamos empezando la tercera. Vamos, ya aprendimos de lo obvio, hacerlo... ¿Cuál era la otra? Esto es hacerlo fácil. Sencillo. Hacerlo fácil, ajá. Hacerlo fácil. Avanza despacio, pero no desmarcha atrás. El primer día de clases de un semestre, Jerry Usleman, profesor de la Universidad de Florida, dividió a sus estudiantes de fotografía cinematográfica en dos grupos. A todos los que estaban sentados de esos grupos a la izquierda del salón, les explicaba que formarían parte de un grupo cuantitativo y sus calificaciones se basarían solo en la cantidad de trabajo que pudieran producir.
El último día de clases, él haría el recuento total de todas las fotos entregadas por cada alumno. 100 fotos equivaldrían a una A, 90 fotos a una B, 80 fotos a una C y así sucesivamente. Por otro lado, los alumnos que estaban sentados del lado derecho les dijo que formarían parte del grupo cualitativo. Ellos obtendrían su calificación con base en la excelencia de su trabajo. Solamente tendrían que producir una sola foto durante el semestre, pero para obtener una A tenían que entregar una foto que fuera casi perfecta. Al final del semestre les sorprendió descubrir que las mejores fotos fueron producidas por el grupo cuantitativo. Durante el semestre, estos alumnos habían estado ocupados tomando fotos, experimentando con la composición y la iluminación, probando distintos métodos de revelado en el cuarto oscuro y aprendiendo de sus propios errores. Mientras el grupo cualitativo se sentó a especular sobre la perfección, al final tenían poco que mostrar como resultado de su esfuerzo, excepto algunas teorías que no podían verificarse y una foto mediocre. Es fácil empantanarse tratando de encontrar el plan ideal para cambiar. Todo nos pasa, creo yo. La forma más rápida de perder peso, el mejor programa para desarrollar los músculos, la idea perfecta para una ocupación secundaria. O sea, estamos tan enfocados en descubrir la mejor manera de hacer algo que en realidad nunca ponemos manos a la obra. Como dijo alguna vez Voltaire, lo mejor es el enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno, imagínense esto. Y suelo referirme, dice el autor, a esto como la diferencia entre ponerse en marcha y actuar. Los dos conceptos suenan parecidos, pero no son iguales. Cuando te pones en marcha, estás planeando, estableciendo estrategias y aprendiendo. Todo eso es bueno, pero no produce un resultado. Actuar, por otra parte, es la clase de comportamiento que te conduce a un resultado. Si bosquejo 20 ideas para artículos que pretendo escribir, eso equivale a ponerme en marcha. Si realmente me siento y escribo un artículo, eso es actuar. Si busco el mejor plan para perder peso y leo algunos libros sobre el tema, eso es ponerme en marcha. Cuando realmente empiezo a comer de manera saludable, eso es actuar. En ocasiones ponerse en marcha es útil, pero ello nunca va a producir un resultado por sí mismo. No importa cuántas veces vayas a hablar con el entrenador personal, eso no basta para que te pongas en forma. Tienes que entrenar para obtener el resultado que quieres alcanzar. Si ponerse en marcha no basta para alcanzar resultados, ¿por qué lo hacemos? Algunas veces lo hacemos porque verdaderamente necesitamos un plan o aprender más sobre un tema. Pero con frecuencia lo hacemos porque al ponernos en marcha sentimos que estamos progresando, sin necesidad de correr el riesgo de fracasar, ¿no ve? Muchos de nosotros somos expertos en evadir la crítica. Uy, eso me pegó duro. No se siente, no se siente bien fallar, dice el autor, y ser juzgado públicamente. Así que tendemos a evadir situaciones en las que puede suceder. Y esa es la mayor razón por la cual nos ponemos en marcha, pero actuamos porque queremos retardar el fracaso. Es fácil ponerse en marcha y convencerse a uno mismo de que se está progresando. Pensamos, en este momento estoy en pláticas con 4 clientes potenciales. Esto es bueno, estoy avanzando en la dirección correcta. O hice una lluvia de ideas para el libro que quiero escribir. Este asunto ya está puesto en marcha. Ponerse en marcha te hace sentir que ya estás haciendo las cosas, pero en realidad solo te estás preparando para hacer algo. Cuando la preparación se vuelve una manera de postergar lo que tienes que hacer, es necesario hacer un cambio. No quieres estar planeando todo el tiempo, también quieres y debes actuar. Si quieres dominar un hábito, la clave es empezar con la repetición del mismo, no con la perfección. No tienes que tener contempladas todas las características de un hábito de antemano. Solo tienes que ponerlo en práctica, así de fácil. Solo tienes que ponerte manos a la obra y hacer tus repeticiones. Tus repeticiones, y cabalmente, como decía Nikki, estamos en la mitad del libro, pasando ya la mitad del libro y la primera recomendación era hacerlo obvio, la segunda hacerlo atractivo y estamos ahora a hacerlo sencillo, despacio pero avanzando. Te queremos valiente, te queremos actuando, no simplemente pensando. Y a mí, de verdad, este ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el tema de cuantitativo contra los cualitativos. Es decir, los cuantitativos, cuanto más hacían, más perfeccionaban su técnica. Mientras que los que se dedicaban a buscar la perfección, menos avanzaban en su calidad de fotografías. Necesitamos actuar. Y es que la repetición es... Mire, cuando yo
tuve ese concepto en mi mente, ya lo metí en mi cabeza, porque tuve la bendición de que llegara a mis manos el libro de Educados con Amor, gracias a Ruby Borror, que me lo regaló. Ella es la maestra de piano de mis hijos. Y acá el maestro japonés Suzuki habla de cómo la metodología para poder ayudar a los niños a tocar un instrumento es bastante sencilla. Cualquier niño puede ser músico. La filosofía o la manera de pensar de este maestro es que el talento es innato. No nacemos con talento. El talento se desarrolla a raíz de la práctica. Y él tuvo una iluminación divina cuando dijo, ¿por qué todos los japoneses, todos los niños en Japón hablan japonés? O sea, es un idioma tan difícil, tan de aprender, tan complejo. Sin embargo, todos los niños de Japón hablan japonés sin dificultad alguna. ¿Cómo lo logran? Porque lo practican todos los días. ¿Por qué todos hablamos español? Porque lo practicamos todos los días. Entonces, logré, después de leer este material, meter a mis hijos en clases de piano. Yo no soy músico, yo no toco ni el timbre, pero yo he estado sentada con ellos a raíz de este material todos los días y yo siento que toco música con la mente porque el estar practicando hace y descubrí que cualquier niño puede ser músico. No, tú que sos músico lo puedes decir que con la práctica es donde se llega el talento. No se nace, se practica. Así es, esa disciplina de seguir. Hay que estar dándole. Y yo quiero poner un ejemplo. Yo leí, hay un libro que me fascina que se llama El efecto compuesto, de Darren Hardy, y él pone el ejemplo de 3 personas. Digamos, está Ricky, Agner y Noel, por ejemplo. Entonces, las 3 personas inician desde el mismo punto, pero Ricky decide tener una vida más saludable, Agner quedarse, perdón el ejemplo, ahí mismo, y Noel no se diga, ni le puso coco a nada. Y resulta que el efecto compuesto se ve en 18 meses el resultado. ¿Cómo así? Entonces, cuando uno ve la vida de Ricky, que decidió tener una vida saludable y todo, y entonces en 18 meses van a preguntar qué hizo Ricky y se dieron cuenta que su condición física es mucho mejor, por eso él empezó a querer tener más energía, por lo tanto empezó a leer más libros, más la palabra del Señor, y en el trabajo vieron que tenía tanta energía que lo ascendieron de puesto. Tal vez Agner se quedó ahí mismo, sigue en el mismo lugar en donde decidió portarse bien, pero está en el mismo trabajo contento, no pasó nada. Pero Noel decidió no hacer nada al respecto, sino que empezó a comer más chips, desordenado, empezó a hacer más cosas que no tenía que hacer, vio más televisión, contrató un canal de streaming y entonces eso lo llevó a estar tomando gaseosas, etcétera, y subió de peso, ya no se preparó. Entonces nos damos cuenta que 3 personas iniciaron en el mismo punto, pero con 3 resultados distintos, y eso se llama efecto compuesto. Entonces, los hábitos son eso. No vamos a ver los resultados en 2 semanas, en 3 semanas, pero sí van a empezar a pasar 3 meses, 6 meses, y la gente te va a decir, veo algo distinto en ti, o veo que te estás yendo por otro lado. Entonces, al final, es persistencia en no rendirse, porque a veces nosotros decimos, quiero bajar de peso, que es lo normal. Al principio de año nos metemos al gimnasio, como decía el autor, no solo es de inscribirse y ya bajo de peso, no. Tiene que ir al gimnasio, a hacer lo que le dicen, y a las 2 semanas no va a pasar nada. Al mes usted no va a ver ni un solo cambio. El cambio lo va a ver los 3, 5 meses. Pero si usted es persistente, yo le aseguro que en un año usted va a decir, menos mal que lo hice, se va a sentir mejor consigo mismo, más energía, y eso pasa en la vida de disciplina, en el cristianismo, con la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la escuela, universidad, en todo. Entonces, eso tiene que tener paciencia y consistencia. Y es bueno planificar, es buenísimo planificar, pero no quedarnos ahí, ¿verdad, Ricky? Sí, eso me gustó mucho porque el autor no dice que poner en marcha sea algo malo, sencillamente es el inicio de... Pero si no comenzamos nosotros a accionar, nos vamos a quedar, así como decía Noel ahorita, en el mismo lugar. Y me gusta porque aquí acabamos de leer, Nicky nos hizo el favor y decía, si quieres dominar un hábito, la clave es empezar con la repetición del mismo y no con la perfección. Y fíjense que yo no sé si tiene que ver con nuestro temperamento, pero muchas veces nos desanimamos cuando vemos que queremos hacer algo y no nos salió bien. Entonces es como, entonces yo no sirvo para esto, ahora yo no fui llamado para ser músico o no fui llamado para hacer cualquier cosa y lo dejamos ahí. Pero es eso, no vamos a comenzar un hábito haciéndolo de manera perfecta. Vamos a comenzar el hábito haciéndolo de manera repetitiva y eso nos va a llevar
a ser expertos en algo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, a mí me gusta muchísimo ustedes y como los algoritmos de las redes sociales son geniales, entonces si lo usamos para bien, ahora me aparecen un montón de videos de personas que son automáticas haciendo algo. No sé si a mí, miren, me distrae un montón ver personas que están, por ejemplo, pelando fruta. Pero uno dice, yo me pongo a pelar una fruta y me tardo media hora. Y esas personas verlo haciendo es impresionante, se vuelven automáticas. ¿Por qué? Porque lo han hecho miles. Es como contar el dinero en miles. efectivo, ¿no? Cuando uno mira a un cajero en el banco, ¿verdad? Ver contar el dinero, yo no puedo, pero ¿qué es lo que sucedió? Él no es que haya nacido con esa habilidad, lo ha hecho miles de veces. Entonces, no nos desanimemos cuando comenzamos a hacer algo y no nos sale bien. Sigamos haciéndolo y de manera repetitiva vamos a alcanzar esa perfección. Entonces, vale la pena hacerlo. No se desanime, se lo digo porque si usted se parece a mí, tal vez va a sentir el desánimo llamando a su puerta, pero vale la pena seguirlo haciendo y después cuando miramos para atrás uno dice, yo no podía y ahora ya lo puedo hacer de mejor manera. Entonces, vale la pena hacerlo. Y el desafío de hoy, La disciplina, ahorita me acordé de algo, la disciplina es hacer las cosas que no quiero hacer, la disciplina es hacer lo que tengo que hacer aun cuando no tengo ganas. Y es que ese es el punto, ¿verdad? Me estoy formando el hábito para leer la Biblia y tal vez no tenga las ganas y tal vez Levítico me genere un reto adicional, sin embargo, ¿verdad? Lo hago idealmente en el mismo lugar. En la misma silla, ¿verdad? Eso es importante. En el mismo horario y eso es el desafío del día de hoy. Avanza despacio, pero no des marcha atrás. Yo creo que es un lindo momento para poder orar. Ricky, ¿nos puedes guiar en...? Gracias. Oramos, Señor, gracias por el privilegio que nos das de aprender. Gracias porque tú nos hablas, como dice tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces nos hablas, Señor, con material que nosotros no creeríamos que es un material con el que tú nos fueras a hablar. Pero, Señor, lo que queremos es tomar este concepto y poder ponerlo en tus manos y pedirte que seas tú quien nos enseñe acerca de los hábitos que tú deseas para nosotros, recordando que todo lo que deseas para nosotros es para nuestro bien. Así que, Señor, te pedimos hoy que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Que cuando la leamos nos llame la atención, pero que podamos llevarla a la práctica, sabiendo, Señor, que eso nos va a llevar a ser más como tú. Así que hoy nos rendimos delante de ti y te pedimos que seas tú quien nos ayude, porque reconocemos hoy que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y lo hacemos despacio, pero con consistencia, con constancia. Es bueno planificar, pero también debemos actuar. Estamos en nuestro programa Vaya con Dios, dando gracias a Dios porque iniciamos una nueva semana. Regresamos en un momento después de este corte. Vaya con Dios. ¿Cuánto tiempo toma desarrollar un nuevo hábito? Esa es la pregunta. Así que la formación de hábitos es un proceso mediante el cual una conducta se vuelve progresivamente automática mediante la repetición constante. Entre más repitas la actividad, más cambiará tu estructura cerebral para volverse eficiente en dicha actividad. Los neurocientíficos llaman a esto potenciación a largo plazo y se refiere al fortalecimiento de las conexiones entre neuronas en el cerebro basado en patrones de actividad recientes. Con cada repetición, el envío de señales de una célula a otra mejora y las conexiones neuronales se fortalecen. Descrito por primera vez por Donald Hebb en 1949, este fenómeno se conoce comúnmente como la ley de Hebb. Las neuronas que se encienden juntas se mantienen conectadas. Repetir un hábito tiene como consecuencia claros cambios físicos en el cerebro. En los músicos, el cerebro, órgano fundamental para realizar movimientos como pulsar las cuerdas de una guitarra o arrastrar el arco de un violín, es más grande que en el resto de las personas. Los matemáticos, por su parte, han incrementado la materia gris en el lóbulo parietal inferior, el cual desempeña un rol clave en los cálculos mentales y el cómputo de cifras. Su tamaño está directamente correlacionado con la cantidad de tiempo que este campo se mantiene trabajando. Entre mayor y más experimentado es el matemático, más grande es el tamaño de su materia gris. Cuando los científicos analizan los cerebros de los taxistas en Londres, se dieron cuenta de que el hipocampo, la región del cerebro relacionada con la memoria espacial, era significativamente más grande en los conductores que no manejaban un taxi. O sea, saben todas las rutas mejor que Waze. Lo más fascinante es que el hipocampo de los taxistas se encogía cuando se retiraban
igual que los músculos del cuerpo, que responden al entrenamiento regular con pesas. Ciertas regiones del cerebro se adaptan cuando son utilizadas para luego atrofiarse cuando se dejan de usar. La importancia de la repetición para el establecimiento de hábitos fue reconocida mucho antes de que los científicos empezaran a hacer sus investigaciones. En 1860, el filósofo George H. Lewis afirmaba lo siguiente. Dice, cuando se trata de aprender a hablar un nuevo idioma o tocar un instrumento musical, se sienten una gran dificultad porque los canales a través de los cuales tiene que pasar cada sensación no se han establecido. Pero tan pronto como la repetición frecuente de una acción abre la brecha, entonces esta dificultad desaparece. Estas acciones se vuelven tan automáticas que se pueden realizar incluso cuando la mente está ocupada en otra cosa. Tanto el sentido común como la evidencia científica están de acuerdo. La repetición es una forma de cambio. Cada vez que repites una acción, estás activando un circuito neuronal específico que está asociado con ese hábito. Esto significa que hacer tus repeticiones es uno de los pasos más importantes para lograr codificar un hábito en tu cerebro. Esta es la razón por la que los estudiantes que tomaron toneladas de fotografías mejoraron sus habilidades, mientras que aquellos que solamente teorizaron acerca de cómo debía ser una foto perfecta no lo hicieron. Un grupo se involucró en la práctica activa, mientras que los otros practicaron el aprendizaje pasivo. Un grupo se puso en marcha, mientras que otro grupo actuó. Todos los hábitos siguen una trayectoria semejante que va de la práctica esforzada a las conductas automáticas, un proceso que se conoce como automaticidad. La automaticidad es la habilidad de realizar una conducta sin tener que pensar en cada paso, lo que ocurre cuando la mente inconsciente está a cargo. Una de las preguntas que escucho con mayor frecuencia es, y usted lo ha escuchado 1000 veces, ¿cuánto tiempo se requiere para desarrollar un hábito? Por lo que la gente en realidad debería preguntar es, ¿cuántas veces tengo que repetir un hábito para desarrollarlo? Esto es, ¿cuántas veces hay que repetir un hábito para que se vuelva automático? No hay nada mágico, Aner, nada mágico respecto al tiempo requerido para la formación de hábitos. No importa si se ha realizado durante 21 días o 30 o 300, lo que importa es el ritmo que aplicas para ejecutar la conducta. Puedes hacer algo 2 veces en un mes o 200 veces en un mes. La frecuencia es lo que hace la diferencia. Tus hábitos actuales se han internalizado en el curso de cientos y si no miles de repeticiones. Los nuevos hábitos también requieren el mismo nivel de frecuencia. Tienes que acumular suficientes intentos exitosos hasta que la conducta esté firmemente integrada en tu mente y hayas logrado cruzar la línea de los hábitos. En la práctica, realmente no importa cuánto tiempo le tome a un hábito volverse automático. Lo trascendente es que decidas actuar y hagas lo necesario para progresar hasta tu meta. Importa menos si la acción es completamente automática o si está en proceso de llegar a serlo. Para desarrollar un hábito necesitas practicarlo y la manera más efectiva de hacer que la práctica se realice es cumplir con la tercera ley del cambio de conducta, hacerlo sencillo. Y amigo oyente, amigo televidente, acciones ridículamente pequeñas pero repetidas, mismo lugar, mismo horario, hasta la misma silla, hasta que se genere ese surco mental. Es que se generan como surcos en nuestra cabeza. No sé si usted le ha ido, amigo oyente, amigo televidente, en un lugar que está empantanado y se vuelven esas carrileras que ya nadie puede salir de ahí cuando ya se han secado. Entonces, ese mismo surco, así se genera en nuestro cerebro, ¿verdad? Caminos neuronales que ya se conectan. Y es por eso, ¿sabes, Nikki? Algo que me llamó la atención. Hay cosas que hacemos ya repetidas veces y que ni nos damos cuenta. ¿Te recuerdas cuando te lavaste los dientes ayer en la mañana? Es probable que ya ni lo recuerdes, No. porque ya es tan repetido, ¿verdad? Que se hace de manera automática y de esa manera la repetición arma que ya se vuelva un camino mental. Y dijiste un punto clave, que a mí me hace mucho sentido, los surcos del cerebro. Casualmente he estado leyendo acerca de cómo funciona el cerebro. Hay un libro muy bueno de Marian Rojas que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ahí habla de cómo el cerebro codifica las acciones o decodifica las acciones debido a estos surcos que se van creando por medio de la repetición. Y hablando de repetición, regreso a este maestro de música Suzuki. Él una vez fue a dar una conferencia a una empresa y el empresario quedó muy satisfecho con su conferencia, pero le presentó el caso de 30 obreros que estaban siendo lentos en su trabajo manual.
y que qué podía hacer, si realmente el talento se podía educar a estos 30 obreros, y la solución que él dio fue ponerlos a jugar tenis de mesa todos los días, 1 hora diaria en el trabajo, y contratarles un buen entrenador. Resultó que después de pasado 1 año y medio, estas personas lograron una perfecta sincronización entre sus mentes y sus manos debido a esta práctica de jugar tenis de mesa todos los días. Y cuando hablamos de cerebro, Aner, yo siento la necesidad de hablar de la sincronización de la mente con Dios, con lo que dice el diseñador perfecto, de lo que está en mi mente, para coordinarlo con mi cuerpo y hacer ese hábito de repetición, de estar pegado a quien me diseñó. Saben que tuve la oportunidad de hablar con 2 personas distintas, que una, por un lado, está dejando su trabajo después de 20 años, está renunciando, debido a que su vida familiar está siendo afectada por las veces que viaja por trabajo. Ya. Y por el otro lado, conversé con un médico joven de 30 años que ya va por sus 10 años de estar estudiando, va por su especialización de cirugía pediátrica, y él no tiene tiempo para casarse con su novia que tiene desde hace 7 años, porque está planificando un mejor futuro. Entonces, entender en dónde estoy yo parado y qué es lo que quiere hacer Dios conmigo, qué propósito tiene Dios para mi vida, hace esa sincronización entre el cerebro y las repeticiones de en dónde está a lo que yo le voy a poner mis esfuerzos. O sea, qué es lo que yo quiero hacer, porque no podemos pactar con Dios tener congeladas todas nuestras cosas que queremos hacer en la vida para cuando yo tenga tiempo. O sea, se trata de que el día lo tenemos hoy y hay que aprovecharlo. Y hay una cita bíblica que está en Deuteronomio 28, 1 y 2, que dice que si obedeces diligentemente al Señor y cumples sus mandamientos que Él te ha mandado, el Señor te pondrá por alto en todas las naciones. Y dice, y todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Dice, bendita serás tu ciudad y en el campo, bendito será el fruto de tu vientre y el producto del suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, bendito será tu canasta y tu arteza. O sea, cuando nosotros ponemos todos nuestros planes y nuestras intenciones al Señor por medio de la repetición constante de estar en su presencia, Dios va a bendecir cualquier plan. Entonces va a llegar un momento en la vida en el que ya no vamos a estar frustrados por lo que hicimos o no hicimos, porque Dios lo va a prosperar. Así es. Y ese camino mental, entonces, que formamos en nuestra cabeza con la repetición, también tiene que ver muchísimo. Me hiciste recordar el mensaje de ayer de Jorge Diegues. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo, vidareal.tv, ahí aparecerá el mensaje para tomar buenas decisiones. Mi primer Con paso sabiduría. debiera ser, decisiones con sabiduría, debiera ser buscar a Dios. Y eso debiera ser nuestro primer paso automático, ¿no? Fíjate que estaba pensando en un caso de estudio de una persona que tenía Alzheimer. Y sucede que la persona, obviamente la enfermedad hace que vayas olvidando cosas, y es interesante el poder del cerebro, porque obviamente estas personas requieren mucho cuidado, y la hija lo cuidaba mucho, y un día se escapó el señor en donde vivía, y según el estudio, lo impresionante fue que ella se asustó, obviamente, porque dice, se fue, él ya no sabe. Y al rato, el señor, cuando se había salido de la casa, al par de horas ya estaba otra vez de vuelta en la casa. Y estaba haciendo otra vez lo mismo. Y entonces empezaron a ver cómo es posible que alguien que tenga esta enfermedad sí recordaba el tema de regresar a casa. Pero lo que pasa que logró regresar. Lo que pasa es que la rutina, y según el cerebro, ya tenía inconscientemente la rutina de por dónde irse y cómo regresar. O sea, ya lo hacía inconsciente. Entonces fue un caso de estudio. Entonces esto me llama a pensar que así es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar en momentos bien complicados, pero estamos nosotros leyendo la Biblia, leyendo pasajes de la Biblia, y vas a tener un problema, y en ese momento que tengas el problema, a lo mejor no te recordabas, y de repente, ¡pum!, viene a tu corazón un recordatorio de esa porción de la palabra que te va a nutrir. A mí me tocaba que estuve enfermo hace como un mes, y en ese momento yo orando en la madrugada, Señor, ayúdame, sáname, empiezo a recordar la Biblia y a recitar la palabra del Señor, y empecé a sentir mejoría, porque por eso dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los huesos, y eso es lo que pasa. Un día vas a tener un problema y decir, yo no me acuerdo haber leído eso. Lo que pasa es que no nos recordamos en el momento que lo leíste, simplemente se internalizó en tu vida. Y en el momento justo, el Señor te lo recuerda. Y es por eso la importancia de leer la Biblia todos los días y estar conectado con el Señor, que es lo mejor. Podemos hacer dietas, podemos hacer ejercicio, pero lo mejor es cuidar lo que hay dentro, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Sí, y exactamente en eso estaba pensando ahorita, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale automáticamente de nuestros labios cuando estamos en un problema? ¿Qué sale automáticamente de nuestros labios cuando nos pegamos un martillazo en el dedo? ¿Verdad? Esos momentos son los que dicen verdaderamente qué hay adentro. Que miren, por supuesto, yo estoy hablando con cristianos. Yo busco mis palabras y trato de parecer bien, bien santo, ¿verdad? Pero ¿qué sale cuando me acabo de golpear? ¿Qué sale cuando estoy en el tráfico? O sea, ¿qué sale automáticamente de nosotros? O sea, de eso se trata, porque hablando de estos hábitos que son saludables, como decíamos, genial si nuestro cuerpo en lo físico está bien, pero ¿y si nuestro corazón no? Ajá. O sea, ¿qué pasaría si nosotros entonces estamos re bien? Ya nos pusimos como meta generar hábitos de ejercicio, de comida, pero lo más importante que la Biblia dice, que el corazón no solo, o sea, es que es interesante porque dice, de nuestro corazón salen los designios de nuestra vida, nuestro corazón dicta qué es lo que vamos a hacer. Y si nuestro corazón no está saludable, entonces hacer el hábito de leer la palabra, de tener una relación con el Señor, es eso, no solo es por decir, así como soy cristiano tengo que orar o tengo que leer la Biblia. No, si nos conviene, para que cuando nosotros nos presentemos, que nos presenten esos momentos difíciles, salga automáticamente lo que ya está en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no, sale algo que a nosotros no nos agrada, pero ahí estaba. Entonces vale la pena que nosotros lo hagamos, que lo hagamos de manera repetitiva, no tratando de cumplir, sino que, o sea, solo de cumplir porque esto es lo que toca, sino que lo hagamos de manera repetitiva porque queremos desarrollar ese hábito que verdaderamente va a transformar nuestra vida. Y es más práctico de lo que nos imaginamos muchas veces. Si a mi corazón está ingresando palabra de Dios, cuando yo tenga que hablar, es lo que va a estar en mi boca. Ajá, palabra de Dios. Pero así es. Yo lo digo muchas veces, miren, estuvimos viendo tal vez fútbol, cuando hablamos con alguien, ¿qué se nos sale? Fútbol. Fútbol. ¿Es malo? No. O sea, no es. Pero es eso, o sea, así de práctico es. Pero cuando hemos estado leyendo la Biblia, qué rico, después uno habla y uno dice, Señor, por esto porque yo leí este pasaje el día de hoy, ¿verdad? Se nos sale la Biblia. Entonces, que verdaderamente entendamos que eso es lo que es importante. Lo más importante, y es nuestra salud espiritual. Y saben una cosa, yo me quedé pensando en algo. Si la repetición es la clave para el desarrollo de nuestro músculo del cerebro, ¿verdad? Porque es como un músculo que se va fortaleciendo en función de repetir, repetir, repetir. Entonces, para los que son papás de hijos pequeños, esto implica que tengo que hacer que mis hijos repitan. Sí, pero con cuidado. Sabes que leyendo un libro acerca de el factor común en grandes deportistas, grandes personalidades también en el mundo de la ciencia y profesionales como médicos, etcétera, había un factor común y es que sí tuvieron la influencia de un buen profesor o un buen coach o papás, ¿verdad? Que decían, mijo, usted es un campeón, mijo, salga adelante, mijo, usted, olvídese, la bendición de Dios está con usted el día de hoy, mijo, usted le va a ir bien ahorita que empieza clase. Tenían papás así. Y papás que creían en ellos, digamos, en temas de música, para que repitieran. No era gravoso, no era una carga. De tal manera que ellos querían repetir. Eso es una instrucción o creo yo un consejo muy importante porque muchas veces podemos forzar. Y forzado como que no gusta nada, ¿verdad? Y ahí es lo que viene, lo que hemos estado hablando anteriormente, que del anhelo viene la recompensa. Entonces, cuando tú experimentas la recompensa, tú quieres avanzar más. O sea, es como que un efecto en donde deja de ser obvio o autoimpuesto a ser atractivo. Así es, y queremos invitarle, amigo oyente, amigo televidente, a que oremos y presentemos delante del Señor esta necesidad, diciéndole al Señor, Señor, atráeme, seduce mi corazón. Sabemos que tú eres amable para invitarnos a nosotros a tener tiempos devocionales contigo de conversación. Amado Dios, esta semana queremos escuchar tu voz, queremos verte, Señor, queremos ver tus milagros, pero principalmente, Señor, el milagro de mi relación contigo al poderte hablar en las mañanas, al poder escuchar tu consejo divino. Señor, quiero hacer tu voluntad. Queremos ser inspirados por ti y saber que tú nos invitas, Señor, no es que nos impongas nada, sino que nos invitas de la manera más amable, de la manera más cordial, para podernos dar una vida llena de abundancia. En la medida y plenitud de que nosotros crezcamos espiritualmente, tus promesas para mí, para nosotros, están vigentes, Señor. Bendecimos esta semana y bendecimos nuestras decisiones, Señor, poniéndolas en tus manos, pidiendo de tu inspiración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así de que el Señor es así, nos invita. Sí.
nos invita a escucharle, nos invita a disfrutar Y de sabes su que lo presencia. interesante de la palabra del Señor, cuando leemos es que usted puede leer, por ejemplo, el Salmo 23 y lo podemos leer el día de hoy y el día de mañana va a tener otro significado completamente distinto Claro. para nosotros. Eso es lo increíble de la palabra del Señor. Siempre va a tener algo nuevo que enseñarnos. Por eso es emocionante estar leyendo la palabra del Señor. Así es, y tenemos un breve resumen. A ver, Sí, hoy estamos empezando la tercera ley. Esta semana va a estar buenísima porque esta ley de cambio de conducta es hacerlo sencillo, Noel. Y lo que estamos hablando, la manera más efectiva de aprender es practicar y no planear. La formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta progresivamente se vuelve más automática mediante la repetición frecuente. hay una palabra que está en Santiago, capítulo 1, que leímos el día de hoy, que dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Santiago 1, 22 y 23. Se trata de prioridades. En el Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos porque es lo que tenemos seguro hoy. Conectarnos a la fuente creo que es la mejor decisión que podemos tomar todos los días y hacerlo repetitivo. Y queremos agradecer porque usted es parte de esta comunidad y porque inició esta semana escuchando también Vaya con Dios. Bendecimos su semana, bendecimos su decisión, bendecimos su trabajo, sus estudios y declaramos que usted vaya donde vaya. ¡Vaya con Dios! ¡Bendecida semana! ¡Que Dios le bendiga! Iniciamos semana Champions mañana. Yes. Vaya con Dios.